Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Iniciamos con nuestro especial de fin de año en Contravía PM. Y esto lo que queremos hacer es darles una muestra de todo lo que hicimos, al menos lunes y miércoles que estoy en los programas, de todo lo que hicimos durante este año. Así que vamos a arrancar con este primer segmento en el cual vamos a hablar acerca del tema, no sé si ustedes recuerdan todo aquel escándalo del crédito fiscal. Pues bueno, hicimos un programa con Alejandro Valdizón y Mario Archila con respecto al crédito fiscal. ¿Por qué tanto lío? Escuchemos. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM, les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón y se une ahora a nuestra conversación Mario Archila. ¿Por qué tanto lío con el crédito fiscal? Y empecemos explicando qué es el crédito fiscal. Bien, el crédito fiscal en el contexto de estas noticias es la cantidad de dinero que exportadores principalmente pagaron en sus compras en concepto de IVA por bienes o servicios que adquieren y que la misma ley del IVA les reconoce como un monto de dinero que debe ser devuelto por el fisco en un plazo relativamente corto. El IVA es un sistema, el impuesto de débitos y créditos, claro. Entonces, digamos, ¿cuál es la lógica? Yo compro bienes, materias primas, insumos, lo que sea, por 100, digamos. Y recibo mis facturas. Y de esos, claro. Y ahí viene el IVA. Y ahí viene el IVA incluido, entonces de eso probablemente el IVA sea, digamos que fuera un 10. Lo va a ser fácil, trabajemos con 10%, porque con 2 es difícil hacer las matemáticas en la mente. Y luego vendo, transformo esas materias primas y demás, y vendo y mis ventas son por 120, digamos, ¿sí? Y entonces dentro de esos 120 vienen otros 12 de IVA incluidos, porque recordemos que hace ya algunas décadas se modificaron las leyes tributarias a manera de que los precios deben incluir los impuestos, ¿verdad? Tal vez mucha gente no recuerda esto, pero antes los precios eran adicionales a los impuestos. Y yo creo que era mejor así, porque entonces tú sabías cuánto estabas pagando de impuesto. Estaba desglosado. ¿Verdad? Como es en Estados Unidos. Uno va, ve el precio de algo, llegas a la caja registradora y es otro precio, y bueno, y la diferencia, ese es el impuesto. Entonces tú sabes exactamente cuánto te cuesta el gobierno. Aquí en Guatemala lo escondieron precisamente para que la gente no se dé cuenta. Entonces, yo pagué 10 de IVA y recibí 12 de IVA. La diferencia se la doy a fin de mes al gobierno. Así es como funciona el IVA. O sea, se compensan débitos con créditos y ese excedente es lo que le queda al gobierno. Ahora, claro, aquí habrían dos situaciones. Aquí es al revés. Aquí la gente cuando tiene crédito es que ha pagado más de lo que ha recibido. Esto quiere decir entonces que podría ser que devolver. Podría ser que hizo más compras de lo que vendió y tuvo... O exportó. O vendió no sin impuestos, que es hacia el extranjero. Así es. Sí, la mayoría de los casos estamos hablando de gente que su mayor volumen de ventas es hacia el extranjero. Las exportaciones no cargan el IVA, uno no cobra el IVA cuando exporta. Y la ley establece que ese tipo de contribuyentes tiene el derecho a pedirle a la administración que le devuelva el dinero pagado en IVA que tiene documentado en su contabilidad, que se lo devuelva en efectivo. Ese es el derecho del contribuyente, según la ley. Y si lo vemos en contribuyentes comunes y corrientes que vendemos o prestamos servicios localmente, ese cálculo es automático. Todas las compras que yo hago, yo me siento, agarro las facturas que corresponden a mi giro y mi proceso productivo, como dice la ley del IVA, y las compenso automáticamente contra mis ventas y a SAT solo le envío un cheque por la diferencia entre lo que vendí y lo que compré. Siempre es automático. Ese es el meollo del tema acá que ha surgido, se ha manejado mediáticamente, que los exportadores están robando el IVA y que toda esta gente dio mordidas para que le devolvieran algo que no les corresponde. Y el tema es que el dinero les corresponde por ley. Yo no tengo el dato exacto, no lo he revisado, pero sé que supera los cientos de millones de quetzales que, es decir, de IVA ya autorizado, porque ese es otro tema. Claro.
te hacen unas auditorías que te cuentan las costillas de ida y de vuelta y todo, y donde te agarran con cualquier cosita, con cualquier detallito, ahí te botan el proceso y no te lo devuelven. Pero de eso hay muchísimo. Hay muchos procesos en trámite, digamos, donde las empresas solicitan la devolución de IVA, porque primero la SAT te lo tiene que declarar, es decir, que procede, y ahí hay reconocer, y hay unas auditorías, pero como muy bien dice Mario, en cualquier otro caso eso es automático. Aquí no, aquí tienes que pasar por un purgatorio para que finalmente te digan, va, está bien, usted lo hizo todo perfectamente bien y se lo vamos a devolver. Que no era así la ley. Claro, pero así lo hacen. Sí, la ley originalmente, y eso también es algo que los que tienen, los que nos escuchan, que tener claro, es que la ley se diseñó con un mecanismo automático de devolución. Sí. La administración tenía un tiempo específico para negarse a devolver porque encontraba ajustes, pero no tenía que realizar auditorías, no tenía nada. Si pasaba el tiempo y se transcurría ese plazo, el contribuyente automáticamente podía usar el monto que tenía en el reclamo para pagar otros impuestos. Okay, y eso ya era automático. Acreditarlo a su ISR, o si pagaba ISO. Al ISO, el ISR, a cualquier otro tributo que administrara la administración central. Sí. Entonces, la SAT te convierte en un calvario todo este proceso, digamos, de auditorías y demás para solicitar que te declaren que sí procede la devolución. Y bueno, y ahí sí yo entiendo, digamos, que hay gente que lo que ha hecho es brincarse un poquito la cola. Luego en Chapín, ¿verdad? Van y dejan algo ahí para que su expediente se lo aceleren, o van y dejan algo ahí para que les resuelvan favorablemente cuando no se sabe si procede o no. Esa es una cosa que realmente, poniendo todo en contexto y en honor a la verdad, yo creo que hay que comentarlo. El otro tema es, una vez declarado, ya habiendo sufrido, digamos, todo ese proceso, ya declarado que proceden todas estas cuestiones, lo que se tarda el Ministerio de Finanzas en devolver esa plata. Y de verdad, hay colas de cualquier cantidad de gente esperando que les devuelvan en total cientos de millones de quetzales, que no te dejan que los compenses con otros impuestos, que no te dejan, digamos, que hagas una serie de cuestiones, que es dinero que realmente le pertenece a las empresas, que es capital de trabajo que está ahí sufriendo, que no puedes usar. Hay empresas que realmente se ven seriamente afectadas en su flujo porque el gobierno no les devuelve millonadas que les debe. Antes el Código Tributario contemplaba, más bien dicho, incluso el pago de intereses por devolución tardía de impuestos. Reformaron el Código Tributario hace algunos años para no reconocer esos intereses, porque aparte que los tenías que ir a pelear hasta contenciosos administrativos y casaciones. Mario no me dejará mentir que él domina muy bien estos temas, ¿no? Sí, ahora tiene un procedimiento, hay varios procedimientos para las solicitudes de devolución. Hay un mensual, hay un trimestral, hay un semestral o anual, dependiendo cómo esté calificado, en este caso el exportador. Curiosamente, la ley no dice qué procedimiento de esos abreviados de mensuales y demás las personas que le venden a personas exentas, pero es un tema curioso. Pero antes no había la necesidad de la auditoría. La auditoría se realizaba cuando la administración tenía dudas respecto al reporte del crédito. Mientras tanto, simplemente dejaba que transcurriera el plazo y era automático. Entonces le crea básicamente una presa a la administración, le obliga a hacer auditorías. De esas auditorías establecer si hay o no hay ajustes, y si encuentra ajustes, entonces procede a no devolver los montos ajustados, dice la ley, aunque normalmente cuando hay ajustes lo que sucede es que no devuelven nada. Claro. Cuando hay ajustes. Y luego hay un dato curioso que hay que agregarle aquí a este guacamole de temas que convergen en el IVA, y es que en algún momento, cuando se da este cambio legislativo, esos atrasos llevaron a algunos contribuyentes o algún contribuyente a plantear denuncias contra los funcionarios y empleados de SAT por el retardo en la tramitación de sus expedientes. Y la respuesta de la administración tributaria fue empezar a plantear no ajustes, sino procesos penales contra las solicitudes de devolución de crédito. Y esto fue un tipo de venganza administrativa de si me van a mí a sancionar porque no estoy cumpliendo con las auditorías en los plazos que me da la ley, entonces van a ver, y aquí vamos y salimos con estas denuncias penales contra los exportadores. Y se crean ajustes o denegatorias completas a las solicitudes. Entonces tienes que plantear los recursos administrativos y luego el contencioso administrativo. Si no les es favorable a la SAT, se van a casación a la Corte Suprema y podrían irse hasta amparo igual, y estás hablando de años. Solo el contencioso administrativo, nosotros tenemos algunos que ya estamos contando 5 años de esperar sentencias. Y eso solo es para que declaren que te lo tienen que devolver. Aparte hay otro dato de
cualquier cantidad de empresas que ya sufrieron todo ese proceso que Mario dice, que llevan ya con la declaratoria firme de los 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 millones de quetzales. No está hablando de que te van a volver 100 quetzales, está hablando de millones de quetzales que perfectamente bien le podrían servir a cualquier empresa para sobrevivir, que el Ministerio de Finanzas tiene ahí y solo te dicen es que no hay plata, y es que no hay plata, y es que no hay plata, y no hay plata, y no está en el presupuesto, y no hay plata, y no hay plata, y no hay plata. Y hoy en 2018 estamos pagando lo que viene acumulándose, por ejemplo, los primeros 30, 40, 50 millones que quedaron firmes, por así decirlo, del 2012, por decirte algo, ¿verdad? Entonces van con 4, 5, 6 años de atraso de los que ya pasaron todo ese proceso de declaratoria y ya está confirmado, digamos, la devolución. Así, de ese nivel, es este problema. Está hecho el sistema para que hayan estos, entre paréntesis, tramitadores, pensando, por ejemplo, cuando uno llega a cualquier oficina del gobierno a hacer un trámite, siempre te encuentras tramitadores. La pregunta aquí es, ¿este trámite es tan complicado que se necesita no solo del auxilio de un abogado, sino además de otros tramitadores? La ley estableció un plazo para que la SAT se pronuncie. Y eso implica la realización de una auditoría. SAT alega, y lo alega en los amparos, porque verdaderamente creo que el 90% de los contribuyentes que tienen solicitudes de devolución de crédito, no solo de IVA, sino que de otros impuestos pagados en exceso, pagados indebidamente, ya han planteado alguna vez amparos para lograr que se les nombre un auditor, porque tengo dinero parqueado en las arcas del Estado que yo necesito para trabajar. Entonces, el primer paso es plantear el amparo por un incumplimiento de los plazos de ley del lado de la administración. Este mecanismo, sin embargo, fue el que resultó, y no sé si resulta una trampa del lado de algunos funcionarios de la administración tributaria con estas oficinas de trámite, porque no veo de los datos que publicó el Ministerio Público en las conferencias de prensa, no puedo decir que hay mordidas para que devuelvan el crédito que no correspondía, porque no encontré ningún expediente de los enunciados que hayan devuelto el 100% de lo solicitado. Devuelven el 50, el 30, que es lo típico y usual si uno se espera. Lo único que está sucediendo es que el amparo acelera que pasen del puesto 90 al puesto 3. Pero si todos los 100 contribuyentes plantean amparos, entonces todos subirían al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que sucedió en algún punto acá en el que no se dieron abasto resolviendo amparos? Y tiene 5 días para nombrar al auditor y realizar la auditoría, y una vez realizada la auditoría viene un segundo amparo de, bueno, ya me realizó la auditoría, tiene 30 días para resolverme, resuélvame sí o no, pero resuélvame. O sea, al final, por lo que voy entendiendo, el amparo se convirtió en un mecanismo para acelerar un proceso que la SAT, si no había ese mecanismo, ¿podría tardarse el tiempo que quisiera? Sí, jugando con que le incorporaron una reforma al Código Tributario en el año 2012. Dentro de las trágicas reformas que se le incorpora una en el que el crédito del IVA prescribe. Y por definición doctrinaria el crédito del IVA no puede prescribir, porque ese es uno de arrastre automático. Entonces le ponen que prescribe a partir de la primera vez que uno lo pudo haber solicitado. Y el acto que interrumpe el plazo que ha corrido es la solicitud de devolución. Pero si yo no hago nada en los siguientes 4 años, me quedo sin el derecho a ese crédito. Entonces tengo que estar reiterando las solicitudes. ¿Y qué otra forma tenía de no estar reiterando solicitudes cada 3 años? Pues plantear un amparo para que me nombraran auditores. Es un incumplimiento de la ley del lado de la administración tributaria la que permite el camino del amparo. Claro, pero seguro habrá gente dentro de la SAT que vio esta oportunidad y caemos en estas prácticas de extorsión de parte de la SAT, como en tantas otras oportunidades lo hemos visto. Mire, su contenedor con producto perecedero no sale, pero si usted paga una mordida, entonces ahí sí sale. Eso lo hemos visto. ¿Cuántas líneas, entre comillas, hemos visto? La gente tiene que entender que hay una cuestión de sistema, de leyes tributarias pésimamente hechas que al final le dan a estos burócratas con este poder discrecional y arbitrario tremendo de ir y venir y presionar a gente. Claro, hay gente que no se presta a esto, claro, y hay que, pues no le queda otra que ver cómo hacen para sobrevivir
y ya, y eso hay que decirlo también. Hay gente que sí se presta y pues ha dado estas mordidas y coimas y demás, porque eso es una realidad. No los estoy justificando en ningún momento, pero lo que sí podemos pensar es toda la complejidad de las normas tributarias, lo injustas que son hacia el contribuyente, ¿no? Y por qué no pensar en mecanismos de ir resolviendo este problema. Habrá mecanismos de determinación de las obligaciones más ágiles, que va por simplificar, digamos, las leyes tributarias y demás, de tasas razonables para que la evasión sea una cosa pues que nadie realmente lo piense o se atreva, de procesos simples, de certeza, de reducir el número de impuestos y no tener que estar, digamos, en estas situaciones tan complejas, y sobre todo la posibilidad de poder compensar impuestos ante estas situaciones de créditos y débitos fiscales, ¿no? Porque no se puede compensar con ningún otro impuesto. Una pregunta que nos dicen es, ¿cómo calculan el porcentaje de IVA a devolver? Está claro en compraventas, pero ¿cómo saben qué porcentaje de las compras son destinadas a las exportaciones para devolver solamente el IVA de las compras que generaron una exportación? Y la pregunta ahí sería, ¿es solo el IVA de exportación o es todo neto, total, y se hace una suma y resta? Y si se pagó más IVA que del que se cobró, entonces lo único que se debe hacer es devolverlo, entre comillas. El crédito del IVA a devolver, bajo la terminología inicial de la ley, es todo el que no pude compensar porque tengo exportaciones o ventas a personas exentas. No me pide en ningún momento alguna separación de que solo me va a devolver las compras que hago respecto a mis exportaciones, sino que me dice de la totalidad de sus compras, porque realiza exportaciones, no logró compensarlo, y durante cierto número de meses, dependiendo del régimen en el que se encuentre ese contribuyente en concreto, se le va a devolver. Y se le va a devolver. En un régimen se le puede devolver hasta el 100% y en otros regímenes es más rápido. Bueno, más rápido en teoría, pero baja a 75% del crédito que estoy solicitando. Claro, una de las razones por las cuales SAT dice no le voy a devolver es porque no registré compras de manera separada, que esa es una de las reformas. Pero no importa si yo no registré mis compras de manera separada, si no logré compensarlas porque solo exporté en ese mes particular, o porque si bien vendí localmente, todavía sí mis exportaciones en volumen son mayores, en volumen de dinero son mayores a mis ventas locales. Muchas gracias, Alejandro. Mario, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Un gran gusto estar por acá. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM en este especial de fin de año que estamos haciendo especialmente para ustedes. Quiero agradecerle a Mario Herrera por haber estado todo este año con nosotros y también muy especialmente a José Díaz, quien fue el que nos ayudó a armar todos estos programas. Así que muchas gracias a ambos y obviamente muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y bueno, hicimos un programa muy interesante en el cual hablamos con el juez Ricardo Rojas respecto a la dictadura de las Cortes. ¿Cómo se puede evitar una dictadura de las Cortes? Quiero aprovechar la visita del juez Rojas para poder platicar con él y aprovechar su visita aquí a Guatemala. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar de vuelta aquí después de algún tiempo que no venía, ¿no? Empecemos hablando acerca de por qué en una república son importantes los pesos y los contrapesos para evitar dictaduras en cualquiera de los órganos que integran esta república. Todo el desarrollo del derecho constitucional en el mundo, empezando en la Constitución de Estados Unidos, lo que tuvo en cuenta fue que al salir de épocas de monarquías, imperios y gobiernos absolutos, había que tener mucho cuidado en que la estructura y el diseño del gobierno que se cree no termine también formando algún tipo de dictadura. Por eso se tomaron muchos principios republicanos que ya tenían desarrollo histórico y teórico, fundamentalmente la división de poderes, esto es que el gobierno no estuviese concentrado en una sola mano, que no fuera la misma persona o grupo de personas las que administran el país, toman decisiones, las que dictan las leyes y las que juzgan los casos, sino tratar de separar, no solo separar esas funciones, sino hacer que esos funcionarios se controlen entre sí, que fue el famoso check and balance de la Constitución de Estados Unidos, además de otros principios republicanos como la periodicidad en las funciones, que los funcionarios políticos duraran determinado cargo y fueran reemplazados, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios por su mal desempeño. Todo este tipo de medidas que se tomaron tuvo fundamental motivo en el miedo que tenían
en su momento los padres fundadores de Estados Unidos, de crear un nuevo monstruo, ¿no? Es decir, ya lo decía Jefferson cuando diseñaba la Constitución de Estados Unidos, estamos tratando de organizar un gobierno basado en leyes, en reglas, no en personas. Es decir, no hay que darle poder a las personas, sino establecer reglas claras. Y de ahí el tema de la división de poderes y fundamentalmente la independencia del Poder Judicial, porque finalmente el Poder Judicial es el que protege los derechos individuales frente al avance de cualquiera de los otros dos poderes. O sea, el Poder Legislativo sanciona leyes. Esas leyes pueden violar derechos. Para evitar eso, los jueces protegen los derechos de los habitantes, poniendo por encima de las facultades del Congreso a la propia Constitución y los derechos que esa Constitución les garantiza. El Poder Ejecutivo también puede extralimitarse y los jueces pueden ponerle límites, y el Congreso también puede evaluar y eventualmente sancionar la conducta del Ejecutivo. Esa es la idea central. La independencia del Poder Judicial es un punto fundamental precisamente porque es el único poder del Estado que está directamente involucrado con la protección de los derechos individuales. Es decir, ante un avance del Estado sobre los individuos, los únicos que pueden poner límites son los jueces. Y por eso es que esos jueces deberían ser, tanto en su designación como en su remoción y en el ejercicio de sus funciones, lo más independientes posibles del resto de los órganos del gobierno. El sistema judicial, una de las garantías para evitar abusos del Poder Judicial es que el sistema judicial tiene instancias. O sea, un juez resuelve un caso y no automáticamente, por la decisión de ese solo juez, la causa no queda cerrada así, sino que puede ser revisada por otro juez. La idea de las múltiples instancias que están sancionadas en tratados internacionales a los cuales muchos países han adherido, la idea es que una sentencia puede ser revisada, y normalmente el Poder Judicial tiene una Corte Suprema, que es la que en última instancia tiene por fundamental función, primero, corregir arbitrariedades manifiestas que pudieran haber sido cometidas en instancias anteriores, y en segundo lugar, establecer jurisprudencia en los casos, que puedan ser guía u orientación para tribunales inferiores. Una larga discusión que ha habido o que hay es hasta dónde ese poder de establecer jurisprudencia debería ser obligatorio o no. La Corte Suprema de Estados Unidos no considera que sus sentencias sean obligatorias para los tribunales inferiores, pero sí tienen un poder moral. Si un juez no quiere aplicar un criterio de la Corte, tiene que fundar muy bien por qué se aparta de ese criterio. Hay una suerte de evolución de criterios donde los mejores terminan imponiéndose, y de esa manera evoluciona muy lentamente la jurisprudencia de la Corte. Y permitir esa evolución de criterios y esa jurisprudencia fuerte, uno de los requisitos que tiene es que esa jurisprudencia no sea automáticamente obligatoria, porque si fuera obligatoria se acaba la discusión. Y en realidad una de las ventajas que tiene el Poder Judicial es que al resolver casos concretos siempre se pueden seguir discutiendo los criterios. O sea, hay dos valores en juego. Por un lado, la estabilidad y la certeza jurídica. Yo quiero saber que las cosas son así, y por eso una jurisprudencia estable y una jurisprudencia confiable es tan importante. Pero por otro lado está la necesidad de que esa jurisprudencia se vaya adaptando en la medida en que esos criterios se demuestre que no son correctos o que no son eficientes o que pueden ser mejorados. Pasa un poco, se puede hacer un poco la analogía con lo que decía Popper sobre la formación del conocimiento, ¿no? Popper decía, uno elabora una teoría y la somete a discusión. Si mi teoría prevalece, va adquiriendo verosimilitud. Ahora alguien me la puede voltear, mi teoría, y cambiarla por una nueva, que también va a ser cuestionada más adelante. Y eso va fortaleciendo los criterios. El hecho de que las decisiones de los jueces puedan ser cuestionadas y rediscutidas hace que esos criterios se fortalezcan o finalmente se cambien, pero con un cambio que es muy lento porque requiere discusiones permanentes por parte de los tribunales. Esto hace que las sentencias sean más un arte que una ciencia, ¿no? Es decir, el arte de mantener la certeza jurídica a través de una jurisprudencia estable, pero a su vez permitir que se puedan ir modificando ciertos criterios cuando es necesario. Cuando hablas de independencia, en tu experiencia, ¿cuál es la forma de asegurar esta independencia? La independencia judicial se fortalece mucho cuando los jueces son permanentes. Digo, desde la primera vez que a mí me nombraron magistrado hasta ahora pasaron 9 presidentes en Argentina.
Y eso significa que yo no tengo atadura alguna desde el punto de vista político, o sea, ni con un presidente ni con un diputado. Ni con nadie, porque en realidad, que es el segundo punto, que tiene que ver con la forma de elección, la idea es que los magistrados y los jueces de primera instancia, todos, debieran ser electos a través de concursos de oposición y antecedentes que sean evaluados por organismos independientes del gobierno. De este modo, vos podés tener la posibilidad de, por lo menos, llevar hasta los primeros puestos para la elección de magistrados a gente que es independiente del poder político, o sea que ha llegado hasta ese punto por sus antecedentes y por la oposición evaluada por organismos externos que no tienen que ver con la política. Después, los 3 mejores calificados van a una terna, es evaluada por el Consejo de la Magistratura y esa terna se le lleva al presidente. Mientras dura ese proceso también hay un periodo de impugnaciones, o sea, cualquier persona puede impugnarme y todo eso les es enviado al presidente de la República y él de esos 3 puede elegir uno. Tradicionalmente lo ideal y lo que han hecho muchos presidentes es elegir al primero. Pero si hubiera algún tema, ahí sí que hay una impugnación importante contra esa persona que ha pasado alguna denuncia o lo que fuere, puede dejar a esa persona de lado y elegir a otro. No es un sistema perfecto, pero es lo que garantiza bastante más la independencia de los jueces respecto del poder ejecutivo. Y la idea de la estabilidad en el tiempo cumple 2 funciones fundamentales. Una, la que ya dijimos, que es la de garantizar la independencia de ese juez respecto del poder. Y otra se vincula con lo que hablábamos antes, que es la posibilidad de elaborar una jurisprudencia estable y confiable. Cuando vos tenés un sistema donde cada 5 años cambiás a los jueces, en realidad es muy difícil que puedas tener una jurisprudencia. Los nuevos jueces van a votar van a dejar de lado lo que decían posiblemente otros jueces y van a imponer sus propios criterios. Tiene mucho más peso el criterio individual del juez que está por nada más que 5 años que el peso de jueces que no solo están indefinidamente en su cargo, sino que van siendo reemplazados a medida que se van yendo, con lo cual no es que se reemplazan todos juntos, sino que, digamos, se murió un juez o se retiró, le pasó algo o renunció, se cambia ese juez, todos los demás persisten y por lo tanto la jurisprudencia se mantiene intacta y se va modificando muy lentamente. ¿Cómo se protege el individuo de las Cortes o incluso el Ejecutivo o el Congreso de una extralimitación de las Cortes? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los jueces solo resuelven casos concretos. O sea, cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una ley, no está derogando la ley, simplemente lo que está diciendo que en el caso específico que está resolviendo ese juez, esa ley no se puede aplicar porque es contraria a la Constitución. Y esa es la salvaguarda que tienen los individuos frente al poder del Estado, para evitar en este aspecto la eventual tiranía de los jueces. Lo que se hace es, el juez no está derogando leyes ni está derogando actos del Poder Ejecutivo, simplemente está diciendo que en casos concretos no se pueden aplicar. Y a lo mejor otro juez puede decir, no, pero para mí no es inconstitucional esta ley, y yo creo que sí se puede aplicar, y esto posiblemente termine en tribunales superiores estableciendo algún tipo de criterio. Con lo cual hay un primer límite. Los jueces primero no pueden actuar si no hay un caso. O sea, yo no puedo emitir sentencias en abstracto. Si nadie las ha solicitado. Claro, no puedo declarar inconstitucionalidades en abstracto. Tengo que resolver en un caso concreto y mi decisión solo va a tener efecto en ese caso concreto. Si mi decisión es arbitraria o, digamos, alguien podrá apelar mi decisión, y por eso otra de las garantías es que haya por lo menos una doble instancia de revisión de mi sentencia. Si yo soy arbitrario, un tribunal superior podrá modificar esa sentencia. Y finalmente la Corte Suprema tiene este mecanismo del que hablábamos antes, ¿no? Termina elaborando cierta jurisprudencia, pero lo importante es que esa jurisprudencia no tenga fuerza de ley, en el sentido, eso es lo que Bruno Leoni ponía tanto el énfasis, porque si no los jueces se terminan convirtiendo en legisladores, y esto sí es una violación a la división de poderes. La Corte, cuando resuelve en última instancia, por ejemplo, confirmar una declaración de inconstitucionalidad, también lo dice en el caso concreto, no está derogando leyes y tampoco le está obligando, por lo menos en el sistema norteamericano y en el argentino, no le está obligando a los tribunales inferiores
necesariamente a seguir el criterio que ella elaboró. Los jueces siguen siendo independientes, sí va a haber un valor moral, una autoridad moral muy importante en esa jurisprudencia de la Corte, y para apartarse de esa jurisprudencia tendrán que fundamentar muy bien sus casos de por qué se apartaron, pero es el modo en que evoluciona la jurisprudencia para generar certeza jurídica. Y en ese contexto entonces tenemos limitaciones al Poder Judicial dentro del mecanismo de división de poderes, básicamente porque no está haciendo declaraciones en abstracto, porque está resolviendo casos concretos, porque su decisión solo tiene valor en el caso concreto y porque los criterios pueden ser modificados en el futuro. La Corte Suprema Argentina, igual que la norteamericana, sostienen que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de extrema gravedad. Los jueces no pueden declarar inconstitucionales leyes así porque sí, tienen que estar muy bien fundadas y son excepcionales. Se presume que los actos del Congreso tienen un principio de legalidad muy fuerte y solo cuando se demuestra que esa ley está violando ya sea alguna otra parte de alguna cláusula de la Constitución o algún derecho individual, se puede declarar la inconstitucionalidad, pero no se puede hacer por motivos banales, y eso, una de las funciones de la Corte es justamente velar por que la declaración de inconstitucionalidad siempre sea, como dice la Corte, la última ratio del orden jurídico, es decir, la última alternativa que queda para que la Constitución no sea violada. ¿Y cuál es el criterio para seleccionar qué casos interviene la Corte Suprema? Básicamente son dos. Uno es, hace falta generar una jurisprudencia estable respecto de este punto, porque hay tribunales que están resolviendo de forma contradictoria o tribunales estaduales que resuelven distinto que los federales. Es importante que mandemos una señal clara para hacer la certeza jurídica. Y otro ejemplo es, este tema es de vital importancia social, hay mucha demanda de que la Corte diga algo sobre esto, que es un tema como el aborto o cosas por el estilo, y entonces la Corte decide que es importante que la Corte se pronuncie. Pero entonces el mensaje es que nosotros estamos aquí para señalar las principales vías, los principales criterios jurisprudenciales, doctrinales, para que los jueces inferiores puedan tener una guía y fundamentalmente para que toda la sociedad tenga una idea de por dónde vienen los criterios jurídicos, porque esa jurisprudencia lo que logra es que más del 90% de las causas se resuelvan por acuerdos entre partes, porque si yo ya sé cómo va a terminar un juicio, porque el criterio jurídico es de algún modo predecible, yo no tengo, pierde interés ir a un juicio que sabemos cómo va a terminar. Es mucho más razonable que nos pongamos de acuerdo en una solución que de alguna manera nos deje más satisfechos a todos, que traer un juicio que puede tardar años, que va a ser muy costoso y cuya decisión final de alguna manera podemos predecir. Entonces, la idea de una jurisprudencia estable y confiable tiene que ver con la posibilidad de evitar litigios futuros y que las partes puedan ponerse de acuerdo entre sí. Por eso la Corte tiene tanto interés en resolver aquellos casos que le permiten marcar reglas de juego claras para que ya los abogados sepan, no, con esto no vamos a juicio porque se va a resolver de tal manera, mejor hagamos un acuerdo ahora. Ahora, eso en Guatemala se dificulta, como decíamos hace un rato, en la medida en que cada 5 años se puedan renovar las integraciones de los tribunales y sobre todo que esa renovación se haga de todo el organismo, de todos los jueces, porque imagínate que te puede cambiar toda la integración de un tribunal de un día para el otro, y entonces ese nuevo tribunal integrado por otros jueces a lo mejor desechan lo que venían resolviendo los jueces anteriores. En ese contexto no hay posibilidad de que haya una jurisprudencia estable. ¿Cómo se logra esa regulación o autorregulación en cuanto a las sentencias que están emitiendo? Por un lado tienen un problema, tienen un poder judicial que es casi bicéfalo, ¿no? Porque en realidad la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad muchas veces se están superponiendo y resolviendo las mismas cosas. Por lo que he visto, hay casos donde la propia Corte de Constitucionalidad le está revocando o impugnando sentencias a la Corte Suprema, lo que diría que ya no es tan suprema. Hay un problema ahí de determinar cuál es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial en todas partes del mundo tiene una cabeza en lo jurídico, no puede tener dos cabezas porque habría jurisprudencias contradictorias, y fundamentalmente porque en la Corte de Constitucionalidad en Guatemala la forma de designación es más bien corporativa, ¿no? Los jueces de la Corte de Constitucionalidad son elegidos por estamentos, pareciera una corte más política que jurídica, y eso genera un problema que tiene que ver también con que
el origen de la Corte de Constitucionalidad es el amparo directo de garantías constitucionales. Y desgraciadamente en Guatemala ya se ha tergiversado el concepto de amparo y todo pareciera que puede ser objeto de amparo, y finalmente la Corte de Constitucionalidad, de ser algo excepcional, pasa a ser prácticamente una Corte Suprema paralela que está en conflicto consigo misma. Ahora, volviendo al tema de la jurisprudencia, la estabilidad de los jueces y sobre todo el hecho de que al ser estables su integración, la integración de los tribunales se va modificando lentamente, hace que esa jurisprudencia tienda a la estabilidad. Hay una figura muy interesante que ponía un filósofo inglés que murió hace poco, Ronald Dworkin, decía que la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos es como una especie de novela escrita por varios autores, ¿no? Entonces, un autor toma un capítulo que escribió otro, lo lee y escribe su propio capítulo, siempre teniendo en cuenta la trama que la novela va a tener, que venía, siempre basado en mantener esa historia. Y entonces a lo largo de la historia varios autores van escribiendo sus capítulos, pero siempre manteniendo la historia como tiene que ser. A mí siempre me pareció una imagen muy interesante, porque poco hacen la responsabilidad de los jueces de la Corte Suprema es respetar la jurisprudencia pasada, adaptarla al presente y tener en cuenta cómo va a impactar en el futuro, ¿no? Es una tarea muy, muy importante. Pues muchas gracias, Ricardo, por ayudarnos a entender cómo es posible evitar las dictaduras de las cortes en un sistema en el cual existan también, incluso dentro del mismo organismo, esos pesos y contrapesos. Sí, ahora todo esto es teoría, ahora hay que bajarlo a la práctica. Ahora hay que implementarlo y hay que ir haciendo esas pruebas, pero definitivamente remover cada cierto tiempo a todo el organismo judicial no funciona. No. Muchas gracias. Gracias a vos y bueno, un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Regresamos. Lo mejor de la San Martín llega hasta la puerta de tu casa. 2215-1515, 2215-1515. Si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16, puedes aprovechar almuerzos, desayunos, panadería, pizza y aprovechar todo lo que ha preparado la San Martín en esta época navideña. Así que pasa y pide lo mejor de la San Martín a domicilio. 2215-1515. A raíz de toda la polarización que hubo que ha habido durante todos estos meses, pues decidí hacer un programa en el cual pensáramos sobre principios y no sobre casos, sobre cosas casuísticas. Y para eso invitamos al profesor Warren Orbo en septiembre para hablar cómo pensar en principios y que no nos vean la cara los diferentes grupos y poder tener un criterio propio bien fundamentado. Así que escuchemos esta entrevista. Contra Vía PM, les habla María Dolores Arias, hoy con nuestro invitado el profesor Warren Orbo, y el tema que hoy quiero platicar contigo, si bien es cierto, no es de actualidad, es muy relevante para la actualidad, y eso es a lo que yo llamo pensar por principios para poder llegar a conclusiones y pues ser consistente y coherente, que eso es muy complicado. Warren, ¿qué quiere decir pensar por principios? El hombre es un ser conceptual porque tiene un límite al enfoque que puede manejar, es decir, yo le llamo límite al enfoque simultáneo, es decir, tú puedes manejar una cierta cantidad de datos. El concepto lo que hace es que te ahorra y te da una mayor capacidad de manejar datos, porque en un solo dato tenés millones de referentes. Por ejemplo, el concepto hombre, cuando tú lo usas, te estás refiriendo a millones de referentes que son actuales o que existieron antes o que van a existir en el futuro. Y esa etiqueta que tú le pones de hombre, esa palabra que denota el concepto y que señala todos los referentes, pues te permite manejar más unidades que si las estuvieras viendo todos de una sola vez. Y puedes decir de ese hombre cosas que son aplicables a todas las demás unidades. Entonces, nuestro conocimiento es una construcción conceptual, es como manejamos el mundo. El principio también es un tipo de concepto, pero es una generalización de relaciones causales, no es una generalización de referentes que tú ves, sino que es una generalización de toda una ramificación causal. Y el principio es una generalización fundamental, es decir, lo que hace es que generaliza
la causa radical, la causa primera, la que genera todas las demás ramas de consecuencias. Si cuando tú armas tu conocimiento conceptual es en base, digamos, también a una cierta jerarquía. Por ejemplo, tenés conceptos de primer nivel que tienen referentes que tú ves, o sea, concretos, como mesa, la ves. Y después tenés conceptos de nivel superior. Quiere decir que los referentes ya no están ahí, sino que ya el referente es otro concepto. No es tan directo. No es tan directo. Por ejemplo, el concepto animal. Animal tiene como referentes hombres, perros, caballos. Tú ves los hombres, los perros y los caballos, pero animal de por sí no lo ves. O sea, no hay algo que nosotros digamos animal y sea solo ese. Y solo sea ese. Es mucho más amplio, pero por lo mismo es mucho más abstracto. Luego tenés conceptos que son de relaciones. Por ejemplo, el concepto de justicia. Tú estableces que la relación entre dos personas, ninguna de las dos sale perjudicada. Esa es una relación justa. O que cuando hay alguien perjudicado, se le debe compensar hasta quitar el perjuicio. Ese es el concepto de justicia. Es más abstracto todavía. Más abstracto todavía el concepto de libertad. Porque para eso tenés que tener concepto primero del hombre. Concepto de propiedad, lo que es de alguien. Concepto de amo y esclavo. El esclavo es propiedad del amo. Por lo tanto, también tenés que tener concepto de voluntad. El esclavo no puede actuar según su voluntad, sino que actúa según la voluntad del amo. Y entonces viene el concepto de libertad. Cuando quitas al amo, entonces el esclavo, el que antes era esclavo, puede actuar de acuerdo a su voluntad, porque ya no está sujeto a la voluntad arbitraria de otro. Lo que eso muestra es que hay una jerarquía de conceptos. Para ir entendiendo un concepto tenés que entender otros previamente. Pues en el principio también hay una jerarquía, pero esta jerarquía es de relaciones causales. O sea, como verás, es un nivel de concepto mucho más elevado. Sin embargo, al igual que los conceptos primarios, el concepto fundamental es una generalización a la que se le llega por inducción. Y los principios se vuelven esa unidad mental que ahorra un montón de relaciones causales y que nos permiten entonces pensar con más agilidad y ahorrando tiempo y más fácil en cualquier dominio dado. Entonces el principio lo que está identificando es que hay una causa fundamental y que tiene un montón de derivados. Y entonces aquí la disciplina es llegar a esa causa radical. Claro, llegar a conocer cuáles son los principios para no cometer errores. Porque si no, lo que pasa es que el que está pensando quiere tener alguno de los efectos, pero como no conoce el principio que lo origina, puede partir de un principio equivocado. Un ejemplo, la República Norteamericana es un sistema de gobierno diseñado para protegerse del abuso de la democracia, del abuso de la aristocracia y protegerse del abuso de la monarquía. Entonces, el principio sobre el que se basa es el de el respeto a los derechos individuales protegidos por un sistema de ley que es universal para todos. Eso quiere decir que nadie está por encima de la ley y que el propósito de esa ley es proteger los derechos individuales. Entonces, lo que eso consigue es un sistema de libertad, porque la libertad consiste en que tú no estés sujeto a la voluntad arbitraria de otro, es decir, que el otro, usando su fuerza, no viole tus derechos para imponer su voluntad. Vienen los Estados Unidos de Norteamérica, ya se les olvidó el principio. Han estado hablando de democracia durante mucho tiempo y creen que lo que tienen es democracia. Fíjate la contradicción. La república es para defenderse de la democracia. Ellos creen que tienen democracia. Entonces pretenden exportar su forma de gobierno a otros lados. Y entonces a Palestina prácticamente la forzan a hacer una democracia. Y con eso creen que van a establecer un sistema como el de ellos, que respeta los derechos individuales. Pero ¿qué pasa? Que los palestinos aceptan la democracia y eligen democráticamente para sus gobernantes a Hamas, que es un grupo terrorista que no respeta los derechos. Y después los estadounidenses se preguntan que ¿cómo fue eso posible? ¿Por qué pasó eso? Pues pasó precisamente porque ya no piensan en términos de principios y por eso cometen un error grave. Si es cierto que en el gobierno americano la elección del Congreso se hace de forma democrática, no quiere decir que el gobierno sea un gobierno democrático, sino que es un gobierno republicano que tiene esa forma de elección para esa Cámara. No es la misma forma de elección para el Senado ni para el presidente. Entonces, haber perdido el principio de que eso era una república los llevó a cometer ese error que después no entendían qué había pasado. ¿Qué preguntas debemos hacernos para encontrar esas causas radicales que fundamentan los principios? Bueno, como el principio es
una generalización fundamental que te ayuda a pensar en ciertos dominios. Supongamos que hablamos del dominio de la ética. ¿Cómo debe el individuo comportarse para vivir una vida feliz? Entonces, tú puedes darte cuenta que la pregunta misma de cómo debe uno actuar para actuar correctamente para vivir una vida feliz implica que uno debe poderse preguntar y debe buscar cómo responderse. Y si vas analizando, te das cuenta que es necesario que identifiques qué es aquello que te hace bien y que identifiques qué es aquello que te hace mal, para poder buscar lo primero y rechazar lo segundo. Y eso, ¿cómo lo haces? Pues tenés una facultad, que es la facultad de razonar, o sea, de poder identificar la realidad por medio de la evidencia que te dan los sentidos. Y puedes darte cuenta que no hay otra manera. O sea, la realidad no cambia porque a ti se te dé la gana. Entonces, llegas a un principio, que el principio básico, digamos, para llevar una vida moral saludable es basarte en el juicio sensato, o sea, el raciocinio. Y entonces tenés el principio de racionalidad. Quiere decir que no debes traicionar ese principio, porque si no las consecuencias van a ser graves. Aún en los casos más extremos tenés que ser, cuando más racional tenés que ser. Porque si abandonas la razón, ¿cómo sabes qué es lo que estás haciendo? No tenés manera de saberlo. Solo porque yo siento que es así, no es una razón. Eso puede ser precisamente que esté equivocado. ¿Podríamos falsear que estamos razonando? Claro, eso podría llevarnos a otro principio. No, a otro principio. Digamos, el principio de honestidad. Ok. El principio de honestidad. Y con eso estamos entendiendo, estamos llegando a qué principios nos pueden ayudar a contestar esta pregunta. Sí. ¿Cómo debo comportarme para vivir feliz? Sí. Ok. Entonces, el principio de honestidad lo que quiere decir es no fingir que la realidad es de otra manera de como es. Y aquí voy a aprovechar para señalar la diferencia entre un principio y un dogma. Por ejemplo, la ética cristiana tiene una serie de normas, entre las que está no mentir. Y digamos que es hasta cierto grado saludable, pero no es un principio. El que sigue no mentir, como no ha entendido cuál es el principio detrás de eso, puede tener problemas, dilemas éticos. Por ejemplo, si tú sabes que está buscando a tu amiga alguien que le quiere hacer daño, y sabes dónde está tu amiga, que no quiere que él la encuentre, y él te pregunta, ¿me puedes decir dónde está fulana de tal? Entonces, si tú sos una buena cristiana, te ves ante el dilema de ¿qué hago? ¿Le miento? Y entonces estoy pecando, estoy actuando mal. O no le miento, pero entonces también estoy actuando mal porque voy a poner en peligro, en riesgo a mi amiga. Ahora, si en lugar de pensar por dogmas, pensás en base a principios, entonces la cosa cambia. Entonces tú analizás todo el contexto y decís, este individuo es un mal individuo que quiere hacerle daño a mi amiga, y entonces por lo tanto yo no debo colaborar con él, porque si colaboro con él voy a ser también instrumento de daño para mi amiga, estaré actuando mal. Entonces la forma de actuar bien es mentirle, ¿ves? O sea, el principio de honestidad ahí lo que te está indicando es que es mentirle a quien no debe saber la verdad. Es mucho más amplio y es mucho más lógico. Ese es el principio, tú no falseas la realidad. Y como principio quiere decir que no la vas a falsear nunca. Porque si el primer principio es la racionalidad de identificar lo que es la realidad, el segundo principio está diciendo lo mismo, solo que desde otro aspecto, ¿verdad? No finjas que la realidad es distinta de cómo es. Ya identificamos dos principios. Cuando nos preguntamos cómo debo comportarme para vivir feliz, uno de los principios es utilizar la razón para identificar y emitir juicios. Y el otro principio es honestidad. Solo es una variante de la misma, pero básicamente es el mismo, es eso. Entonces el principio te permite actuar con más rapidez que si tuvieras que hacer todo el razonamiento que hemos hecho ahorita cada vez que te encontrás ante una situación. Entonces, la pregunta, como la que hicimos para encontrar el principio ético, es ¿qué es el tipo de conducta para vivir una vida feliz? En el caso de la política es ¿qué tipo de conducta es la necesaria para vivir en concordia con los demás, para que funcione la sociedad? Recordar que la sociedad, que es otro concepto complejo, no es una agrupación grande de gente, como creen muchos. La sociedad es un contrato entre individuos de cooperación entre ellos. Y para que se dé la cooperación, entonces se necesita que haya principios de conducta. Y ese principio de conducta es precisamente el respeto a los derechos individuales. En el momento en que ya no hay respeto, esa sociedad se está quebrando, se está arruinando. Lo mismo que el matrimonio. Matrimonio no es un grupo de dos personas. El matrimonio es el contrato entre esas personas.
Y también el matrimonio exige respeto de uno a otro. Cuando eso no se da, eventualmente se rompe el matrimonio. Las personas siguen existiendo, pero el matrimonio ya no. Entonces, en la sociedad, si se me da ese respeto, sí existe la sociedad. Cuando se rompe, se pierde. Entonces, el principio debe ser muy claro. Entonces, cuando armas la sociedad, aquí vienen los ramales. ¿Cómo haces para mantener el principio de respeto mutuo de derechos? Pues estableces un gobierno cuya función es proteger esos derechos. Y ese gobierno tiene que establecer una serie de leyes aprobadas por todos que tengan como objeto respetar esos derechos, hacer respetar esos derechos. Y esas leyes tienen que ser universales, o sea, tienen que ser igual para todos. Porque en el momento que ya no son igual para todos, entonces ya no estás respetando los derechos de un grupo para el cual no es igual la ley. Por eso no es correcto decir que en un estado de legalidad es lo mismo que un estado de derecho. No, señor. En Irán hay estado de legalidad, está la Sharia, pero no es la ley igual para todos. Las mujeres son tratadas como animales domésticos, que es como las conciben. No pueden salir solas, tienen que andar con el burka, no pueden manejar, no pueden estudiar, en fin. No pueden actuar acorde a su mejor juicio. No pueden actuar de acuerdo a su mejor juicio. Entonces esa no es una sociedad. Es una teocracia, eso no es una sociedad. Ahí se rompió la sociedad. Había una sociedad en época de Shah de Irán, ahora no hay sociedad. Pero la gente ahí está. Entonces la sociedad no es un grupo de gente, es ese contrato. Entonces, lo que ese contrato establece es que el gobierno es un gobierno de leyes y que por lo tanto nadie está por encima de la ley. Y ese es un principio fundamental, derivado del primero. Pero nuevamente se vuelve un principio fundamental, porque resume todo. Nadie está por encima de la ley, de esa ley que es para proteger los derechos individuales. Entonces aquí viene la violación del principio, por ejemplo. La gente legítimamente quiere perseguir la corrupción. Porque nadie debe estar por encima de la ley. O sea, si Sí, estos corruptos cometen un delito, deben Tienen ser que castigados. Pero entonces vienen y crean una entidad para hacer eso, con ayuda de la ONU, que está por encima de la ley. Ahí empieza la primera. Ahí Ahí hay una contradicción con el principio, y obviamente eso va a traer problemas, sin lugar a dudas, precisamente porque está contradiciendo el principio de la República, y por lo tanto está contradiciendo el principio de la sociedad, y entonces está haciendo una fisura en el principio de la sociedad, y va a crear una ruptura en la sociedad. Pero eso, como estos son, los principios son relaciones causales, entonces, ¿cuál es la relación causal de alguien que está por encima de la ley? Que puede hacer cualquier cosa sin que la ley lo castigue. Y si lo puede hacer, tener la seguridad que lo va a hacer. La ley de Murphy. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Y lo hemos visto, ¿verdad? La CICIG mete testigos falsos. Y eso nadie la puede castigar. Y si lo hace, o sea, vamos a suponer, lo hace, no hay consecuencias. Pues Y hay si consecuencias para las víctimas. Pero no para ellos. Pero no para ellos, Para el que porque ellos actuó están incorrectamente. encima de la ley. Mientras que si un fiscal del Ministerio Público hace esto, puede ser, o sea, está la Tiene que posibilidad. responder ante Debe la ley. responder. Ese es un delito y tiene que responder. Ok, y por eso va a cuidarse de no cometer esos delitos. Exactamente, entonces va a tratar de que el proceso sea un debido proceso, que eso es lo que garantiza la República. Pero como ya metiste una entidad que contradice el principio, vas a empezar a tener todas esas consecuencias que contradicen el principio, que es lo que hemos visto que pasó con la CICIG. Entonces no importa si la CICIG está haciendo cosas bien, también está haciendo cosas mal, y no la puedes reencauzar. De hecho está construida de tal manera que el comisionado Velázquez no le responde ni al gobierno de Guatemala, ni al MP, ni al Congreso de Estados Unidos, ni a nadie. Está por encima de todas las leyes. Es una entidad antirrepublicana, totalmente. Es como que fuera una monarquía nuevamente, sin ser monarquía. Ahora, en Guatemala hemos llegado al colmo por intereses de ciertos grupos y que no entienden de república, o si entienden, pues yo prefiero pensar que no entienden, porque no puedo creer que sean tan pendejos. Y entonces quieren además tener otro organismo que los apoye, que también esté por encima de la ley. Y esa es, según ellos, la Corte de Constitucionalidad. Porque cuando los oís en las entrevistas, siempre salen con el asunto de que lo que la Corte Constitucional dice es la última palabra, se tiene que acatar, no se puede desobedecer, no importa qué sea lo que diga. Como un Luis XV. Sí, porque, y aquí está esto, se lo oí al
al Procurador de los Derechos Humanos, porque lo que dice la Constitución, no importa lo que tú leas que dice, lo que dice es lo que dice la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué dice? Sí, es decir, lo que se le pretende dar a la Corte es un poder despótico, que también contradice el principio de la República. Cuando en la República eso no debe existir. De hecho, la función del gobierno nada más es protegerte de que te violen tus derechos. Proteger que no vaya a construir más allá de su espacio. Sí, pues, no hacer una entidad que se encargue de violar tus derechos. Entonces, no puedes combatir la corrupción si tenés una institución por diseño corrupta. Pues muchas gracias, Warren. Aquí queda el reto para todos los que nos están escuchando, es encontrar esas causas en todas las cosas que están sucediéndole en su vida y en la sociedad, encontrar el porqué y no quedarme solo con las consecuencias, con lo que se ve. Muchísimas gracias, Warren. Pues. Y así terminamos nuestro primer especial de fin de año. Espero que les haya gustado. Si quieren escuchar los programas completos, simplemente entran a libertopolis.com y ahí escriben el nombre del programa, por ejemplo, Crédito Fiscal, Contravía PM, Dictadura de las Cortes o Cómo Pensar por Principios, y ahí los encuentran completos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.